Bien, bien, vamos a comenzar con la clase de hoy. Bien, quedó claro, ¿no? Lo que vamos a ver hoy en esta clase va a ser, ¿no? Un poco de lo que sería CSS, ¿no? CSS, si bien va acompañado de lo que sería la programación de páginas web implementando, ¿no? Lo que sería el lenguaje de maquetado que vimos en la clase anterior, que era el HTML, ¿no? Bien, ¿qué se entiende por CSS, no? Acá se referencia que se entiende como una hoja de estilo en cual se aplica ciertas reglas que se enumeran en un fichero, es decir, se seleccionan parte de lo que sería de la estructura del HTML y le aplicamos los estilos, ¿no? Esto generalmente nos sirve, ¿no? Para que esta página sea un poco más llamativa, o sea, tenga una interfaz más amigable con el usuario. Por lo tanto, estas herramientas las utilizan mucho también de lo que serían los profesionales en diseño multimedia. Ellos también están abocados a lo que sería la programación web y aplican, ¿no?, estas herramientas como sería HTML y CSS3. Bien, acá dice y que se describe los aspectos que deben tener los diferentes elementos del HTML de una página. Si bien, como vimos, ¿no?, la clase anterior, que el HTML cumplía con una cierta estructura, ¿no? Y para esa estructura nosotros utilizábamos lo que serían etiquetas. Estas etiquetas con CS3 lo que hacemos, ¿no?, es llamar ese grupo o ese bloque y darle unas ciertas características aplicando esas reglas de CSS, que la vamos a ver durante el desarrollo de la clase. Vamos a ver, ¿no? Por ejemplo, acá vamos a ver los elementos principales. Y cuando hablamos de los elementos principales de lo que sería CSS, hablamos, ¿no?, de que también tiene ciertas reglas que cumplir. Así como el HTML cumplía, ¿no?, con la reglamentación de que la estructura sí o sí tiene que tener ese formato, en CSS también. En este caso, vamos a ver la primera parte, ¿no?, que dice regla, en lo que H2 se abre llave, coloco font size y 14 píxeles, ¿no? Esto hace referencia a una característica y a un selector. El H2 sería el selector. Cuando hablamos de selector estamos diciendo, ¿no?, que seleccionamos todo lo que contenga la etiqueta H2. ¿Se acuerdan lo que era el H2? Pasto, profe. ¿Cómo? Era el segundo nivel de título, ¿no era? El título, muy bien. El H2 era, ¿no?, para determinar el tamaño del título. En este caso, lo usamos como selector, es decir, ese es lo que se escribió, ¿no?, con HTML dentro del H2, le damos una propiedad, ¿no? ¿Qué propiedad le damos en este caso? En este ejemplo le da una propiedad de que el tamaño de la fuente sea de 14 píxeles. El PX sería píxeles. Entonces, esa sería una de las reglas que son muy principales y fundamentales, ¿no?, a la hora de implementar. Primero se selecciona la etiqueta y luego se le aplica la propiedad, y esa propiedad debe ir dentro de lo que serían las llaves. O una vez que lo escriben en la hoja de estilo, colocan H2, automáticamente le va a abrir el bloque para que ustedes dentro de ese bloque escriban lo que serían las propiedades. Esas propiedades pueden ser varias, que vamos a ver más adelante, que tenemos la otra diapositiva, que cuáles son las propiedades. Dentro de las reglas también tenemos reglas anidadas y reglas de clases. Cuando hablamos de anidados, ¿alguien escuchó nombrar lo que significa anidados? Seguro lo habrán visto en PCI, en Python. Por ejemplo, cuando hablamos de if anidados, ¿a qué hace referencia la palabra anidados? A un A if una dentro de función otro if. dentro de otra. Bien, o sea, escribir en una sola línea varias reglas, ¿no?
o varias funciones o sentencias para así poder, ¿no? Lo que sería escribir en una sola línea, ¿no? Anidar. Y en este caso también se pueden anidar lo que serían en las hojas de estilo. Por eso acá tenemos un breve ejemplo de dos casos, ¿no? Por ejemplo, en el primer caso lo que estamos haciendo es anidar, ¿no? La etiqueta P y la etiqueta A, ¿no? Que la etiqueta P hablaba, ¿no? De los párrafos, ¿se acuerdan? Que era para escribir párrafos. Y la etiqueta A, ¿para qué era? A ver si alguien se acuerda. La A no era de enlace, profe. Bien, era para enlazar, ¿no? Entonces estamos diciendo que ese párrafo y ese enlace lo que va a hacer es, bueno, ese sería el selector, ¿no? El selector sería la etiqueta P y la A, y dentro de lo que sería el bloque generado, ¿no? Dentro de lo que serían las comillas, perdón, no me sale la llave, bien. Se colocan, ¿no? Las propiedades. En este caso dice que el texto lleva una decoración línea under, ¿no? Underline. Ahí le estamos dando la función en la forma en la que se va a mostrar ese párrafo, conjuntamente con el elemento que definimos también con la etiqueta que sería, ¿no? El enlace. Bien, y en la segunda regla, acá se especifica algo parecido, pero jugando con un elemento. En este caso, colocamos la letra P, punto, que el texto vaya hacia la izquierda, ¿no? Esto también es otra forma. Por eso dice que esta regla aplicará a párrafos que contienen un atributo class con el valor del texto hacia la izquierda. Bien, algunas propiedades básicas. En el caso de maquetación, podemos, ¿no? trabajar, ¿no? con lo que sería el ancho de los elementos. Cuando hablamos de elementos, estamos hablando generalmente de lo que son los bloques. Si bien ustedes cuando vayan a programar alguna página web, un sitio, perdón, a ver, van a maquetar, ¿no? Y les van a dar determinada altura, determinado ancho a lo que sería ese bloque. Por ejemplo, si queremos agregar un bloque que contenga un párrafo, ese párrafo no lo podemos redimensionar aplicando estas etiquetas, que por ejemplo si ponemos width, y ahí le damos o sea, la dimensión, no automáticamente nos va a ajustar el párrafo, el ancho del párrafo a la medida o a la escala que nosotros le mencionemos. En este caso, por ejemplo, acá habíamos visto que en el texto H2 se le daba un tamaño de 14, entonces el 14px sería la dimensión. Por eso acá también en los varios objetos de lo que sería el maquetado podemos redimensionar aplicándole la medida que va a contener ese bloque, ¿no? Bueno, tenemos el width, que significa el ancho de un elemento, el height, que sería el alto de un elemento, la alineación vertical, que se escribe vertical align, que esto realiza la alineación vertical dentro de un elemento. El margin, que es un espacio que se añade entre un elemento y sus vecinos, es decir, entre los otros bloques, y se puede diferenciar por lado. Se lo puede diferenciar por arriba, abajo, izquierda, derecha. El padding, esto lo que hace es rellenar el interior que se añade en los bordes, a diferencia del margin. Cuenta para el tamaño del elemento también. Y float, este mueve el elemento todo lo posible hacia el lado indicado. Por ejemplo, acá el float le podemos dar una propiedad que se desplace hacia la izquierda o hacia el centro. Estas palabras de propiedad se escriben en inglés, en este caso en lo que sería CSS. Bueno, el tema de Profe, posicionamiento, sí. una consulta.
Porque a veces cuando se trabaja con los anchos y con los altos se le pone porcentajes y no píxeles. Y se los marca con porcentaje porque por ahí se fracciona. A la hora del maquetado nosotros fraccionamos lo que sería, o sea, a la hora de dimensionar, hacer los márgenes, utilizamos porcentaje. En cambio el píxel es como para remarcar o por ahí queremos mostrar un pedazo de la pantalla, ¿no? Porque píxel hace referencia a lo que sería un cuadrado, ¿no? Por ejemplo, los píxeles de las pantallas, ¿no? Entonces nosotros con eso podemos redimensionar. En cambio, lo que sería porcentaje lo que hace es redimensionar en base al formato de la página. No sé si se me entiende. Sí, sí, más o menos lo voy a Más o entender. menos. Sí, sí. Bien. Luego tenemos también propiedades. Bueno, lo que vimos son propiedades de maquetación. Estas propiedades hacen referencia a la estructura una vez que queríamos realizar el sitio, ¿no? Bien. En cuanto a lo que sería fuentes y texto, también tenemos propiedades. Estas son algunas. Si bien nosotros cuando escribimos en la hoja de estilo nos van a figurar distintos tipos y también distintos tipos de propiedades que se le puede anexar, ¿no? En este caso de fuente tenemos el font family, que esto nos hace referencia al tipo de letra que nosotros les queramos dar al texto del HTML, o sea, del texto que vamos a mostrar, por ejemplo, el texto del párrafo, el texto del título. Entonces seleccionamos, por ejemplo, para el título, seleccionamos, ¿no?, el H1, ¿no? Y le damos font family y el tipo de letra. También le podemos agregar el color, como así también, ¿no?, centrarlo. Tenemos el font size también, que es para el tamaño de letra, que es el que vimos en el ejercicio anterior. El font weight, que esto habla, ¿no?, del peso, que podría ser negrita o normal. El font style son los estilos, por ejemplo, estilo normal, estilo cursiva. El text decoration, esto habla de decoraciones como subrayados, tachados, etc. Y el texto align hace referencia a la alineación de los textos, como podemos alinearlo hacia la izquierda, derecho o centrado. El texto transform es mostrar un texto en mayúscula, minúscula o la primera letra de cada palabra en mayúscula. ¿Se va entendiendo hasta ahí? A ver. ¿Hay alguna duda? Estas son algunas propiedades para lo que sería la parte de texto. Esto lo podemos aplicar en párrafos, en... Hay una consulta, lo que es Sí. el tipo en cuanto a, yo le llamo fuente, pero son todo esto es fuente, Comic Sans, Arial, Times New Roman, todas esas cosas. Sí. ¿Cómo se le cambia eso? Con el font family. Y, A ver. ¿y cómo se agregan fuentes o sea, fuentes, ¿dónde está el tipo de fuentes, las opciones? Y si yo quiero agregar una fuente personalizada, ¿cómo lo hago? A ver, por ejemplo, acá yo estuve haciendo algo, tengo una hoja de estilo, ¿no? Sí. Por ejemplo, a ver en el header, a ver dónde tengo texto. Bueno, por ejemplo, acá el body, ¿no? Yo coloco la palabra, perdón, con mayúscula, font family. Ahí nos salen, ¿no?, todas las propiedades, por ejemplo, font size, font family, entonces nos va a salir todo, ¿no? Elegimos font family, que hace referencia a la familia de fuentes. En este caso nos va a mostrar todas las fuentes que están almacenadas en nuestro ordenador. Por ejemplo, no sé, a ver, la Git Sans, la Lucida Sans. Entonces todas estas son las que yo tengo almacenadas en fuentes. Incluso puedes usar
fuentes que no las tenés en tu compu y están Sí. en alguna página. En alguna Claro. Como página Google, también. como hoy en día se usa eso. Claro, la de Google. Claro, esa es la pregunta, ¿cómo agrego fuentes que no están? En ese caso O sea, se lo enlaza. Se enlaza, no recuerdo cuál es la propiedad, pero ustedes la escriben, la buscan a la fuente en determinada página y van a copiar el HTML. Ese HTML lo lleva, ¿no? a la página de estilo, a la hoja de estilo. de Dios. Esa es la Claro, forma. en la Es misma un página link. tiene. Es un Claro, link href, sí. Te sale incluso el tiene- mismo el código Sí, para copiarlo. vos te vas a un fondo ahí por internet, te vas a la parte del embed o algo así se llama, y ahí te da claro, en directamente el embed. todo el código. Ahí, Vos por lo ponés ejemplo, y Por ejemplo, después acá lo llamás como si fuera un font común. claro, ahí, por ejemplo, ahí para hacer en una este fuente, caso no. le das a agregar y ahí te sale el código directamente para poner. Es link href, te da el código y cómo se llama. Y después para el CSS te da el comando también. El font family y eso. Sí, en este caso, claro, a veces sale la palabra embed, que significa embebido, es decir, incrustar, ¿no? En la misma página, extraer información de otra página. Por ejemplo, también pasa en los widgets, también, si quieren traer información de otra página, también lo pueden. Pero no recuerdo bien la propiedad, ¿no? Para extraer. Bien. ¿Estamos ahí? Y en otras propiedades sería el color y fondos. Bueno, acá tenemos el color. Bueno, el color del elemento se puede especificar en diferentes formatos como palabras predefinidas. En este caso podemos definirlas con palabras o sea, del mismo del color que vamos a utilizar, pero siempre y cuando tienen que estar escritas en el idioma inglés, por ejemplo, red, green, o si no, también en RGB o con valores hexadecimales. Esta es la forma, ¿no? A ver, ¿se logra ver ahí? Por ejemplo, acá, ¿no? Tenemos font family. Lo voy a cambiar. La fuente. Le voy a poner la letra Arial. No, por ejemplo, acá en el background, ¿no? Es más fácil. Elegimos el fondo. El color se lo puede escribir, por ejemplo, en palabras, green, o si no, el formato RGB. El RGB, por ejemplo, el color verde, acá nos da la opción, ¿no? Nos sale el cuadrito y acá generamos el color y nos va a salir el formato RGB. Que el RGB nos tira, ¿no? 3 tipos de números. Que estos números hacen referencia a lo que sería el primer número que está hacia la izquierda, hace referencia a una tonalidad en rojo, que sería el red, ¿no? El segundo valor hace referencia a la tonalidad en green, en verde. Y el blue sería no el último. Entonces la combinación de esas 3 tonalidades podemos obtener, ¿no? Lo que sería cualquier color. Esto lo saben, ¿no? Esta información. Por eso se llama RGB. Bien. Bueno, también tenemos, bueno, para colocar el fondo, como lo vimos ahí, podemos usar la palabra background, color, y ahí determinamos, ¿no? Lo que sería el color de ese elemento. Background, imagen, que sería, ¿no? Para colocar una imagen de fondo. El background repeat, que esto permite usar una imagen a modo de mosaicos en diferentes modalidades.
Y el box shadow es para crear un efecto de sombra, ¿no? Estas son algunas propiedades en cuanto a lo que serían colores y fondos. Los bordes también tenemos. Profe, Sí, ¿está mostrando diapositivas? sí, Porque se ve solo el Visual Studio. bien. Ahora sí. Ahora sí. Bien, era lo que les comentaba, ¿no? Las etiquetas de color y fondo que tenemos, bueno, para poner el color de fondo tenemos que escribir la palabra background color. Podemos agregar imagen utilizando la etiqueta background image. También para usar una imagen que se repite en formato mosaico, que sería background repeat. Y el box shadow, que sería, ¿no?, para generar ese efecto sombra. Son algunas propiedades en cuanto a lo que sería color y fondo. Los bordes, estos bordes los podemos agregar siendo también en lo que sería en botones, en la forma en la que maquetamos, ¿no?, los distintos elementos. También podemos aplicarlo a lo que serían los bordes. Por ejemplo, se coloca la palabra borde, lo que hace, ¿no?, es añadir un borde a un elemento y establece algunas propiedades. Anexado, ¿no?, a la palabra borde, pueden colocar lo que sería el grosor, el estilo de línea, como entre otras acciones, ¿no?, que se le puede dar a un borde. Border color, que es para agregar el color al borde. Border style, y eso hacen diferentes estilos para el borde. Por ejemplo, puede ser sólido, un bordeado a puntos, etc. Y un border radius, que te permite crear esquinas redondeadas a un elemento. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Se entendieron? Estas son algunas propiedades básicas de lo que sería el CSS. Tenemos las reglas que se seleccionan, ¿no? Debemos seleccionar lo que sería la parte del HTML y luego a esa parte que seleccionamos agregarle una propiedad, que esas propiedades pueden ser de distintos tipos, de maquetación, fuentes y textos, color y fondo, borde, entre otros, ¿no? Así que van a tener una tarea hoy, van a tener que replicar esta imagen. ¿Se animan a hacerlo? Yo la verdad que estoy perdidísimo con esto, profe. Profe, ¿nos podrá pasar el archivo ese que está mostrando como para ir teniendo las ideas, o sea, la clase? Bien, bien, bien. Pero antes les voy a reproducir un video para que entiendan un poco más de lo que es CSS. A ver. Me avisen si lo pueden escuchar ahí. ¿Me escuchan bien? No se está Bien. reproduciendo el sonido. ¿Qué es CSS? El acrónimo CSS significa Cascading Style Sheet, en español, hojas de estilo en cascada. Es un lenguaje de diseño gráfico que se usa para establecer el diseño visual de las páginas o aplicaciones web. Su lanzamiento produjo un cambio importante en la creación de interfaces gráficas web. Ahora el contenido como títulos, párrafos, enlaces, listas, tablas, formularios, etc. es totalmente independiente de su presentación, es decir, colores, bordes, márgenes, fondos, layouts, tamaños, fuentes, alineación de textos, entre muchos otros. Esta separación proporciona muchas ventajas, ya que varios archivos HTML pueden compartir la misma hoja de estilo, lo que optimiza el tiempo de carga del sitio y lo hace más fácil de mantener. Actualmente CSS se encuentra en su tercera versión, CSS 3, que optimizó algunas características de las versiones anteriores e incorporó nuevas, tales como degradados, transparencias, sombras, bordes redondeados, transformaciones, animaciones y mucho más. Puedes incorporar código CSS a un documento HTML de tres maneras diferentes. La primera, CSS en línea, consiste en escribir código CSS como valor del atributo style de un elemento HTML, pero el estilo definido solo se aplicará en ese elemento. La segunda técnica, CSS embebido, consiste en incrustar un elemento style en alguna parte del documento HTML y entre sus etiquetas de apertura y cierre irá el código CSS, pero el estilo definido solo se aplicará a los elementos de ese documento. La tercera técnica, CSS externo,
consiste en definir los estilos CSS en un archivo aparte, que luego puede ser enlazado a todos los documentos HTML que lo requieran. Esta última es la técnica más recomendada. El código CSS está compuesto por reglas. Cada regla está formada por el selector del elemento y el bloque declarativo. El selector permite seleccionar a qué elemento del documento se aplica la regla. El bloque declarativo contiene una o más declaraciones. Cada declaración es un par, propiedad, valor, separado por dos puntos y finalizado con punto y coma. La propiedad indica la característica del elemento que se desea cambiar, como la anchura, altura, color, etc. Y el valor indica cómo se desea cambiar esa característica. Por ejemplo, 100%, 500 píxeles, rojo. En fin, dale a tu sitio web una apariencia original y agradable con CSS. Te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que sigas disfrutando de nuestra... Está muteado, profe. Bien, ahí está. No, lo que le comentaba es que en la forma, a ver, esperen acá. Que para escribir las hojas de estilo, hay, como decía el video, que hay dos formas, ¿no? Escribirla dentro del HTML, agregando una propiedad, como lo hizo Marcelo, ¿no? En la clase pasada, ¿se acuerdan? Que Marcelo del HTML le colocó el fondo verde, lo centró a lo que sería la palabra de mapache, si no me equivoco. Entonces ahí lo que hizo él es aplicar estilo dentro de lo que sería el HTML, pero se recomienda generar hojas de estilo. Este es el formato de una hoja de estilo, ¿no? Tenemos el HTML, que acá yo fui agregando, ¿no? alguna parte de textos y lo fui separando, ¿no? Y esto sería una hoja de estilo en la cual yo le agrego las propiedades a ese sitio, ¿no? Bien, por ejemplo, acá el header, ¿se acuerdan qué era el header? ¿Qué nos permitía hacer el header? Cuerpo del texto. Creo que era. No, era para realizar lo que sería el encabezado, ¿se acuerdan? Ah, bien. Bien, entonces yo ese encabezado, que sería, ¿se acuerdan que el CSS se debía colocar el selector? Yo selecciono el header, por ejemplo, acá mi header, lo que dice, ¿no? Es clase CSS, ¿no? Coloco el título, entonces con la hoja de estilo llamaría lo que sería, selecciono, ¿no? El header, abro el bloque y empiezo a escribir las propiedades, ¿no? Le agrego una propiedad background color que hace referencia al fondo, ¿no? De ese header. Le coloco una altura, un ancho, un margen, alineo el texto lo alineo de forma central, entonces este texto, lo que sería clase CSS, se mostraría de manera centrada y le ponemos el color y el borde del botón, ¿no? Entonces, así es la forma en la que se escriben las propiedades o la forma en la que se da el estilo a lo que sería el HTML. Pero primero deben escribir el HTML con el texto que venían trabajando y para anexarlo se coloca, o sea, para llamar esa hoja de estilo, ¿no? Debemos colocar la palabra link, por ejemplo acá, ¿no? Coloco la palabra link, coloco tabulación y automáticamente me completa, ¿no? Y acá le hago mención que este HTML está vinculado con la página de estilo que le colocamos un nombre, ¿no? En este caso se llama estilo CSS, ¿no? Punto .css. Y mi hoja que yo llamé, ¿no? Para realizar los estilos. Por eso acá en la carpetita ustedes van a crear, por ejemplo, estilo 2, punto .css, que sería el formato. Entonces acá genero el estilo. Acá le voy a poner estilo
2. Entonces, lo que hace, ¿no? Es anexar, ¿no? Esa hoja de estilo al HTML. Y así puede mostrar un sitio web aplicando los dos tipos de herramientas, ¿no? La herramienta de maquetado y lo otro que sería la herramienta de diseño, que sería, ¿no? El CSS, o agregando el estilo, ¿no? Bien, ¿se animan a hacer la actividad? Yo los ayudo, si quieren, alguien quiere compartir pantalla y lo vamos explicando. Lo vamos haciendo entre todos. Así sacan las Profe, dudas. de última, denos 10 minutos para ir haciendo y cualquier cosa después empieza con alguien desde cero. Bien, bien. En este caso, lo primero que tienen que hacer es el HTML, ¿no? Lo que vieron la clase pasada. ¿Se acuerdan que se agrega? A ver, vuelvo a mostrar lo que sería la pantalla. Van a generar un nuevo archivo, por ejemplo, index2.html. Lo genera, ¿no? Al archivo HTML y se acuerdan, ¿no? Que colocando el signo de exclamación, tabulación, le genera, ¿no? Lo que sería el body, el header y todo, ¿no? Todas las propiedades de lo que sería la página web. Acá le colocan el título, el nombre, y acá le van a agregar lo que sería la palabra link, perdón. Van a colocar la palabra link, que acá lo que van a hacer, van a anexar lo que sería la hoja de estilo, ¿no? Hoja de estilo, .css, que lo vamos a generar acá, ¿no? Recuerden que tiene que tener el mismo nombre, hoja de estilo .css. Entonces ahí tenemos, ¿no? El HTML y la página de estilo. Entonces acá en el HTML van a localizar, primero es analizar lo que sería la imagen. En este caso, para replicar, ¿qué ven acá? El header. ¿Qué más ven? Un título, otro título y un párrafo. Y la última, que sería lo que se mostraba como pie de página. ¿Qué etiqueta utilizamos para eso? Footer. Muy bien. Entonces, una vez que armemos toda la estructura en HTML, pasamos a la hoja de estilo y colocamos, ¿no? Por ejemplo, para el header, colocamos la palabra header, abrimos llave y le damos las propiedades, ¿no? Por ejemplo, que el texto vaya alineado, sería, ¿no? Con el text align. En el caso, si lo queremos poner en negrita, tenemos, ¿no? Fuente de texto. Para colocar en negrita podemos hacer con el font weight. Entonces acá van a ir aplicando estas propiedades. A ver, bien, entonces ahí tenían para modificar lo que sería el header. El título 1 le van a agregar un fondo, le van a cambiar el tipo de letra, como si ven los dos tienen distintos tipos de letra, un color, el párrafo va centrado igual que el texto, tiene una dimensión de margen, que acá pueden aplicar el margen y le van a dar la propiedad. Esa propiedad le aplican también al footer, que también lleva un color de fondo, que en este caso es un black, y una letra, ¿no? En color amarillo, que sería yellow. ¿Se entiende? ¿Lo entendieron? Bien, les voy a dar 10 minutos, como dice su compañero, o hasta las 10. Le doy hasta las 10 para que armen lo que sería el HTML y lo vamos viendo. ¿Saben? Después lo ¿Qué podría hacemos, explicar profe? usted, O profe. sea, ¿Cómo? A ver, ¿hacemos esa misma página? Sí, la misma, la tienen que replicar. En el sitio está publicada la diapositiva, por si necesitan extraer lo que serían las propiedades.
Bien, le ¿Cómo doy sabemos tiempo los hasta... colores y las medidas? Los colores pueden aplicar cualquier color, o sea, que se base un poco similar, no es que tenga que ser exacto el mismo, pero pueden hacer uno similar. Y las medidas lo van viendo, ustedes lo van regulando. Bien. En todo caso, uno no puede usar su HTML y aplicar el Es estilo. porque el HTML que tengo yo, o sea, está, a ver, no es el mismo ejemplo, es otro ejemplo el que estuve haciendo. A ver, ¿logran ver ahí? Sí. Sí. Por ejemplo, estaba maquetando lo que sería bueno, un encabezado, un menú, una parte texto y una barra lateral. Eso es lo que estaba practicando, pero en este caso es para esto. Si lo quieren, se lo paso, se lo envío. Pero este es un poco más fácil, me parece, como para que vayan empezando con estilos. Mientras tanto, voy a tomar asistencia. Profe, ¿cómo podemos el link? A ver. Esta parte. Ajá. En la cabeza va el link. Sí, va en la parte del head. ¿Se acuerdan que acá iba todos los metadatos? Bien. Bien, ahí pregunta cómo se hace la hoja de estilo. La hoja de estilo, a ver, espera. Voy a eliminar un poco de esto. La hoja de estilo con el formato CSS se coloca acá, ¿no? Acá le dan la opción que la misma carpeta, recuerden, trabajan todo en la misma carpeta, ¿no? Se coloca acá, ¿no? En la carpeta que estamos trabajando, agregamos un archivo y le colocamos el nombre, ¿no? En este caso yo le voy a poner estilo 1, punto, y ahí colocamos lo que sería la extensión CSS. Entonces ahí me va a generar la hoja de estilo. Y para anexarla con el HTML, se coloca la palabra link
tabulador y nos va a autocompletar lo que sería la línea de código. Y acá donde está el href, le vamos a agregar el nombre de lo que sería la hoja de estilo. Igual ahí no va figurando los nombres. En este caso se llama estilo 1, ¿no? Para anexarlo, esto debe ir dentro de lo que sería el head. Entonces ahí anexamos lo que sería la hoja de estilo y lo que sería el HTML.
¿Estamos, alumnos? ¿Me escuchan bien ahí? Sí, profe. Bien. ¿Cómo le fue, Sole? Más o menos. ¿Pero le salió algún estilo? Algo. Todavía no le puedo Bien. enganchar bien, pero A ver, ¿quiere compartir pantalla si lo vamos viendo? es que todavía no lo... Recién estoy tratando de ver cómo alineo el texto y eso. Así que Bien, no tengo mucho. bien. ¿Algún otro que haya podido realizar algo? La primera parte, profe, porque A hay ver, que escribir. ahí les doy el permiso de Aurora. Bien. Igualmente podrían haber utilizado el código de la clase pasada también. O sea, estaba copiando el título, sí lo puse dentro de un div porque ahí el H2 lo puedo volver a usar. Entonces en el estilo lo estaba armando con ese color. Bien. ¿Quiere mostrar a ver cómo le quedó? ¿Sitio? Ahí lo... Ahí, esa sería la primera parte. Ah, bien, la primera parte. Bien. Muy bien. ¿Alguno le quiere hacer alguna pregunta? Yo, profe, casi lo termino ya. Ah, bien. ¿Quiere compartir? Bueno, A ver, Federico. ¿dónde está por compartir? Acá está. No sé si se ve, profe. Bien, se logra ver ahí. Bien, Más o menos sí le iba haciendo. bastante avanzado. Falta la última parte, ¿no? Sí, me falta lo de acá abajo, ¿no? Bien, ¿quiere mostrar los códigos a sus compañeros? Bueno, no sé si se ve. Sí, ahí se logra ver ahí. A ver, Bueno, cuéntenos lo que hizo. y nada, dividí cada parte en div, la cabecera, el tipo banner, le puse box a la estructura de texto y me faltaría lo que muestra como un footer. Bien, Eh, bueno, el estilo siempre me gusta sacarle el padding y el margin para que después yo darle las dimensiones. bien. Bueno, puse El asterisco hace referencia para darle el estilo a toda la página, ¿no? A a todo toda el la página. sitio. Bien, ¿No? si eso no lo vi. Bueno, puse clases para que me sea un poquito más cómodo a cada una de las cajitas, digamos, y le di dando los estilos a las cajas. Usé Flexbox para acomodar un poquito la parte del texto, queda un poquito más centrado. Y eso, nada más. Bien, ¿le quiere comentar a sus compañeros el tema de las cajitas, como hace mención ahí de los div? ¿Qué función cumple? Porque lo vimos de pasada la clase anterior. Lo que realiza la función de la etiqueta div. El ODIP sería como para dividir todos en cajitas y sea un poquito más fácil el organizar las cosas, porque no tiene un H1, H2, H3, todo amontonado, digamos. Bien, o sea, Ah, generó el div y los colocó como clase también. sí, Bien, por ejemplo, donde se nota mejor es en el inspeccionar de cosas, que ahí ahí marca como abarca el div. bien. Es una Por forma ejemplo, de ahí va. inspeccionar la página. Ajá.
Y una forma también de ir viendo más o menos dónde fallo, dónde están las cosas. O es lo que yo uso, no sé si será así o no. Bien. No, sí, bastante bien. Igual sirve para identificar los bloques. También para O ver sea, bien las que cosas. serían los div. Claro, lo que hace mención de cajitas serían los bloques que se van Los bloques. armando. Bien. Ya dejo de compartir, me falta terminar la última parte. Bueno. ¿Alguien más? Que quiera compartir pantalla. ¿Alguna pregunta que quieran realizar hasta ahí? Bien. ¿Sari pudo hacer algo? Marcelo. A ver, ¿quién más? Carol. A ver, Ezequiel. Le doy permiso a Ezequiel para que comparta. Bueno, ahí le comparto. No me deja, profe. Ahora sí. Ahí le habilité el permiso. Creo que te comparto todo. Ahí está más o menos como me sale. Bien. Bien, bastante bien. Le muestro el código. Compartir. Esto es, digamos, el HTML, que más o menos lo hice con el header, un body, y el main acá con un footer. Y estos son los estilos más o menos que fui probando. Esto se lo copié a una página de internet y el resto fue tocando números más o menos. Y lo que sí, esto de usar las clases ya lo sabía. Bien. O sea, los estilos lo descargó de una página web. Esto lo copié en una página que es, digamos, los Bien. estilos de inicio. Y de Claro, ahí sería para toda la página. Bien. Sí. De ahí el resto fue probando y ahí le cambié la fuente. Bien, ¿tenía conocimiento sobre esto o...? Sí, ya había hecho un curso. Bien. Sí, Así que no, algo le bastante entendí. bien. Bueno, dejo Bien, de bastante. compartir. Bueno, no sé si, espero si algún compañero le quiere hacer alguna pregunta. Bueno. A ver. O déjelo ahí para que lo vean sus compañeros. Igual usted ya terminó. Sí, estaba completa el sitio. ¿Alguna pregunta le quieren hacer? Bien. Bueno, le damos más tiempo a ver si logran terminar. Creo que en el trabajo práctico final entra este tema de base de datos. Sí. Sí, entraría en lo que sería la unidad 3 y 4, es lo que nos faltaba, ¿no? ¿Cómo se va a plantear?
lo que sería, recuerden que habíamos quedado que el día viernes sí va a ser, ¿no?, la clase de lo que sería cliente-servidor. Ahí vamos a ver, ¿no?, un poco de ese tema y luego les voy a comentar de cómo sería lo que sería el práctico obligatorio que correspondía, ¿no?, a la incorporación de estas dos unidades que nos quedaba pendiente, ¿no? La metodología para lo que es el HTML y CSS se va a dar así, ¿no? Un ejercicio. Por ejemplo, les voy a dar, ¿no?, un sitio web en el cual ustedes lo tienen que replicar a la imagen. Lo mismo que hicieron hoy. Se le va a dar un modelo y ustedes lo que tienen que hacer es armarlo a base de eso. Es más, ahí van a tener que incorporar lo que serían imágenes. Imágenes y a ver si mal recuerdo, me fijo qué más ingresaría. Sí, es una imagen de un sitio web y usted lo que tiene que hacer es una réplica, como en este caso lo que vimos en la clase de hoy. Eso sería el práctico que le voy a dar el viernes con la fecha límite, si no mal recuerdo, hasta el 9 de julio. Bueno, el práctico se va a llamar maquetado HTML y CSS. Y lo que sería base de datos, van a ver lo que es la situación problemática. Se le va a dar una situación problemática y en base a esa situación problemática lo que van a hacer es generar, ¿no?, o desarrollar lo que sería el modelo del esquema lógico. ¿Se acuerdan que utilizamos una página web para armar el esquema lógico y a su vez también generaba lo que era el código SQL? Bueno, esa va a ser la forma en la que tiene que implementar en la parte del trabajo práctico de base de datos. Pero sí, entran estos dos temas, base de datos y el maquetado con HTML y CSS. ¿Se entendió? Ahí en el grupo les comenté la fecha, quedó esa fecha programada. No sé si tienen alguna otra duda. El recuperatorio, recuerden que es el día miércoles. Perdón, el día jueves a las 21 horas. Los que deben lo que sería el primer parcial. ¿Alguna consulta? ¿Quedó claro el tema ese de los prácticos? Profe, ¿cómo hace el recuperatorio el jueves con los mismos temas del parcial 1? A ver, el recuperatorio de lo que sería serían las dos unidades, unidad número 1 y unidad número 2, ¿no? Que es la conversión de binarios. Van a ver conversión de binarios y lo que sería la álgebra de Boole. Esos dos temas entran en lo que sería el recuperatorio. La misma metodología en el parcial 1. Ok, bien, gracias. Esos son los dos temas, conversión binaria y álgebra de Boole.
¿Las operaciones también entran, profe, en el recuperatorio? Las operaciones con binarios, sí. Sí entran las operaciones con binario y la conversión. Si bien el tiempo va a ser menos, me parece. ¿Ejercicios también da igual o un poco menos de ejercicio? Son menos ejercicios. Pero es la misma metodología que el primer parcial. Y el trabajo práctico que les voy a presentar el viernes, ese sí va a ser obligatorio porque ese va a contener notas. ¿Cuándo hay que entregar los trabajos? Perdón, profe. No le escuché ese corto recién. El trabajo práctico se va a presentar el día viernes. A ver, le digo, el viernes es 2 de julio. Y van a tener tiempo hasta el 9 de julio, que sería la fecha límite de presentación. Viernes 9 de julio hasta las 23:59. Se lo voy a colocar en lo que sería el campus. Se lo voy a colocar dentro de lo que sería unidad 4. Acá les voy a colocar lo que sería el práctico. Y bueno, nos quedaría para el día viernes ver lo que sería cliente-servidor. Y estaríamos finalizando, ¿no?, con los temas de esta materia. Y ya los días que quedan nos vamos a ocupar en lo que serían parciales y recuperatorios. Bien, profe, gracias. De nada. Bien, ¿hay alguno que tenga dudas hasta el momento? Es el momento que se saquen todas las dudas. Igual, profe, Jonas Gonzalo es mi nombre. Supongo que luego de presentar usted las consignas del trabajo práctico, se le puede hacer consultas, por ejemplo, el lunes. ¿eh? El lunes 5. Realizar consulta ese día, sí. Pero vamos a ver si habilitamos lo que sería el foro. Aunque nunca lo utilizamos el foro del sitio. Bueno, podríamos dejar las consultas ahí entonces. Sí, me parece bien. Así en cualquier momento los puedo responder. O en el grupo. Recuerden que también está el grupo de WhatsApp. Se pueden compartir los códigos. Si alguien no entendió, le puede pedir a su compañero que le pase el código. El del HTML y la hoja de estilos también. En este caso, para los que no entienden esta parte, pero los prácticos, recuerden que eso no, los prácticos no se deben compartir. Deben ser distintos. Bien, hasta el momento hay otras dudas respecto a lo que sería CSS. No, profe. Bien. Bueno, si no hay consulta, los dejo libres.
porque hasta acá llegamos con lo que sería CSS. Hoy vamos a ver todo lo que sería la parte de estilo, las propiedades básicas y algunas reglas, ¿no? Que es lo que hace referencia a lo que es la hoja de estilo. Bueno, hay información, si necesitan información lo pueden pedir, se pueden compartir videos en YouTube también. Van a ver también que realizan páginas web en poco tiempo y también, como decía un compañero, ¿no? Que hay un sitio web de HTML donde están todas las etiquetas y qué información sobre estos temas van a encontrar. Eso sí, para que lo dominen un poco mejor a lo que serían estos lenguajes, se recomienda, ¿no? Que realicen práctica. Práctica en base a error y solución. También aplicar lo que sería análisis, determinar, ¿no? De cómo está compuesto un sitio, cómo son las estructuras. Todo eso se recomienda, ¿no? Para utilizar esta herramienta, porque sin la práctica se le va a complicar. Bueno, si no hay duda, los dejo libres. A los que tienen que recuperar el día jueves, estudien. Y vamos a utilizar el mismo link de lo que sería de esta clase, ¿no? Cualquier cosa, consultan. Si no se pueden conectar, consultan a través del grupo de WhatsApp. Bueno, los dejo libres entonces. Bueno, profe, gracias. De nada. Nos vemos el Nos día vemos la jueves. próxima. Que recupere y nos vemos el viernes para los demás. Nos vemos, profe. Gracias, profe. Que anden Muy amable. bien.